Hola amigos, en este video hablaremos sobre árboles y redes. Pero primero definamos qué es un árbol. Bueno, un árbol es una estructura no lineal de datos ampliamente usada que imita la forma de un árbol. Básicamente pues es un conjunto de nodos conectados. En ciencias de la computación, un árbol es una estructura de datos en la cual cada nodo puede tener un hijo izquierdo y un hijo derecho. La ciencia de la computación hace uso de estos árboles especialmente para organizar y relacionar datos pues en una base de datos. Pero para comprender mejor qué es un árbol, hablemos sobre cómo está estructurado o las partes que tiene. Empezamos con los nodos, que son todos aquellos elementos que contiene un árbol. Es decir, como vemos en la imagen, son los pequeños círculos o los círculos con los que están conectados. Tenemos el nodo raíz, que este se refiere al primer nodo de un árbol. Solo un nodo del árbol puede ser la raíz. Si vemos en la imagen, tenemos que el nodo con la letra P es la raíz. Después tenemos el nodo padre, que este se utiliza para llamar a todos aquellos nodos que tienen al menos un hijo. Ahora bien, tenemos el nodo hijo, que estos son todos aquellos nodos que tienen un padre. Después tenemos los nodos hermano o los nodos hermanos, que son aquellos nodos que comparten un mismo padre en común dentro de la estructura del árbol. Después tenemos el nodo hoja, que son todos aquellos nodos que no contienen hijos y los cuales siempre se encuentran en los extremos de la estructura. Ahora bien, tenemos el nodo rama, que estos son todos aquellos nodos que no son la raíz y que además tienen al menos un hijo. Y por último tenemos la rama, que son esas líneas las cuales nos ayudan a conectar los nodos. Ahora bien, hablemos sobre la clasificación de los árboles. Tenemos que los árboles se clasifican en dos, en altura y en nodos. Bueno, empecemos con la característica de los altura, que en este caso se subdividen en dos, que son los balanceados, que se dice que un árbol con altura h, es decir, altura h hace referencia a los números de filas que tenga, está balanceado si el nivel de cualquier hoja es h. Esto es si hay una diferencia máxima de un nivel entre hojas, pero también cada nodo padre debe tener el mismo número de hijos, cuando todos sus niveles, excepto el último, están integrados a su máxima capacidad de nodos. Después tenemos los no balanceados, que esto nos dice que cada padre no tiene la misma cantidad de hijos. Tiene una diferencia de más de un nivel entre hojas, y se ve claramente el desequilibrio en ambos lados. Por ejemplo, vemos que no hay un orden, que todos tienen diferentes hijos o tienen muchas más ramificaciones que en un balanceado, que si vemos todo está perfectamente estructurado. Ahora bien, vamos con los nodos. En este caso tenemos el orden, que hace referencia a que el orden de un árbol es el número máximo de hijos que puede tener un nodo. Por ejemplo, árbol, si vemos en la imagen que dice árbol con orden 2, es decir, que del nodo B solo tenemos otros dos nodos. En este caso son los hijos. Después tenemos los grados o el grado, que este se refiere al número mayor de hijos que tiene alguno de los nodos del árbol y está limitado por el orden, ya que este indica el número máximo de hijos que puede tener un nodo. Como vemos en la imagen, el del lado derecho que dice árbol con grado igual a 3, vemos que el nodo B tiene 3 hijos, y en base a la explicación que se acaba de dar, recordamos que se toma o se calcula el grado de un árbol teniendo en cuenta la cantidad máxima que se tiene de un nodo. Por último tenemos lo que es el nivel.
Y con este nos referimos como nivel a cada generación dentro del árbol, es decir, se puede decir filas que tenga un árbol. Ahora bien, hablemos sobre los árboles con peso. Conocemos como peso el número de nodos que tiene un árbol. Este factor es de mucha importancia porque nos da una idea del tamaño del árbol y el tamaño en memoria que nos puede ocupar en el tiempo de ejecución. Lo último ya se refiere más cuando se desarrolla un algoritmo. Como vemos ahí, el peso del árbol dice peso total 15, porque básicamente se suman todos los nodos que tiene el árbol y así es como se obtiene el peso del árbol. Ahora bien, hablemos sobre el recorrido de árboles. Los recorridos, pues básicamente son algoritmos que nos permiten recorrer un árbol en un orden muy específico. Estos recorridos nos pueden ayudar a encontrar un nodo en el árbol, buscar una posición determinada para insertar o eliminar un nodo. Tenemos tres tipos de recorridos. En este caso tenemos en primera instancia el recorrido preorden, que inicia en la raíz y luego se recorre en preorden a cada uno de los subárboles de izquierda a derecha, como se ve en pantalla. También tenemos la imagen de cómo sería su código ya en un lenguaje de programación. Después tenemos el recorrido postorden, que se recorre el postorden cada uno de los subárboles. Al final se recorre la raíz, como se ve en pantalla. Más adelante se dará un ejemplo de uno de estos recorridos de árboles para que quede un poco más claro. También tenemos su código en lenguaje de programación. Y por último tenemos el inorden, que básicamente recorre en inorden el primer subárbol, luego recorre la raíz y al final recorre los demás subárboles. Y también tenemos su código en un lenguaje de programación. Ahora bien, vamos a explicar el recorrido de árbol inorden para que nos quede un poco más claro. Para esto vamos a tomar ese mismo ejemplo que está en pantalla y lo vamos a explicar. Ok. Como vimos anteriormente en inorden, nos dice que recorre el primer subárbol y luego se recorre la raíz y al final se recorre los demás subárboles. Es decir, nos vamos a... Todos empiezan a la izquierda. B tiene otros dos nodos, que es D y E. Pero recordemos, siempre nos vamos a la izquierda. Entonces D tiene H, porque es el de la izquierda. Entonces, como tiene H, empezamos el recorrido con H. Ahora bien, como H ya no tiene más, ya no tiene un subárbol ni tiene elementos para la izquierda, el padre de H es la letra D. Entonces lo colocamos en el recorrido. Ahora bien, de H pasamos a D. D tiene, ahora nos fijamos en el recorrido derecho, digamos de cierta manera, que en este caso sería ahí. Lo colocamos en parte del recorrido. O sea, básicamente vamos izquierda, raíz, derecha. Ahora bien, como vemos, I ya no tiene pues nada a la izquierda ni derecha, entonces se coloca la I. Regresamos a la D. De D, ¿quién es el padre de D? B. Colocamos B. Ahora bien, nos vamos a la derecha, porque B tiene una ramificación a la derecha, que es E. Pero en este caso, E tiene dos ramificaciones, J y K. Recordemos, izquierda, raíz, derecha. Nos vamos por la izquierda, que en este caso es J. Colocamos J en el recorrido. ¿Cuál es el padre de J? Ya que J no tiene ningún otro
otros subíndices. E es el padre de J. Pero E tiene un recorrido a la derecha, que es K. Pero como K no tiene subíndices, o ya no tiene más recorridos ni para izquierda ni para derecha, se coloca la letra K. Ahora bien, nos vamos regresando. Como ya cumplimos ese subárbol, ahora nos vamos con la raíz, con la primera raíz, con el nodo raíz, que es A. Lo colocamos. Ahora bien, nos vamos a la derecha, que en este caso es C. C tiene una ramificación en la izquierda, que es F, y F tiene subíndices o subnodos L y M. Pero en este caso, recordemos izquierda, raíz, derecha. Entonces nos vamos con el nodo L y lo colocamos en el recorrido. ¿Cuál es el padre de L? F. Okay. Una vez colocamos F, y F también tiene una ramificación, digamos de esa manera, a la derecha. Entonces es M, y como M no tiene ramificaciones ni izquierda ni derecha, se coloca en el recorrido. Ahora bien, ya completamos ese mini subárbol, nos vamos con la letra C. Lo colocamos con el recorrido, porque C es el padre de F. Ahora bien, tenemos en este caso recorrido hacia la derecha, que empezamos con la letra G. Pero la letra G también tiene otros dos recorridos, o tiene dos subíndices, que es la N y la O. En este caso el que nos interesa es la letra N, o el nodo N, porque recordemos, empezamos de izquierda, vamos al centro, y luego a la derecha. Entonces el de la izquierda es el N. Y como N no tiene no tiene más subíndices ni de izquierda ni derecha, se coloca en el recorrido. ¿Pero quién es el padre de N? G. Ok, tenemos G. Vamos al lado derecho, que es la letra O el nodo con la letra O. Pero recordemos, en este caso tenemos que checar que no haya o que exista más bien otros subíndices, tanto de izquierda como derecha. En este caso la letra o el nodo con la letra O no tiene, entonces se coloca en el recorrido. Entonces hemos encontrado el recorrido del árbol por el método de inorden. Y como últimos temas o subtemas, tenemos el tema de las redes. Que una red de transporte es una gráfica dirigida, simple, con pesos, y que debe cumplir una serie de normas o pasos. En este caso, una red tiene que poseer una fuente o vértice fijo que no tenga aristas de entrada, poseer un sumidero o vértice fijo que no tenga, en este caso, aristas de salida. Y el peso C y J de la arista dirigida de I a J, llamado capacidad IJ, es un número negativo. Y por último tenemos las redes de Petri. Una red de Petri es un grafo dirigido bipartito con un estado inicial llamado marca inicial. Los dos componentes principales de la red de Petri son los sitios. También se le pueden conocer como estados, y las transiciones. Gráficamente los sitios son dibujados como círculos y las transiciones como barras o rectángulos. Como vemos ahí, los sitios son los círculos, que en este caso vienen como P, P2, P3, P4, P5, y las transiciones, que nos dice que son como barras o rectángulos. En este caso tenemos T1, T2, T3 y T4. Todos estos deben tener un peso específico, el cual es indicado por un número entero positivo, y van de sitio a transición y viceversa. Por simplicidad, el peso de los arcos no se indica cuando este es igual a 1. Un arco que esté etiquetado con la letra K puede ser interpretado como K arcos paralelos.
Bueno, esto es todo por este video. Muchas gracias.